Islam. Este canto se oye 5 veces al día por todo el mundo. Un verso en árabe convocando a los fieles a la oración, llamándolos al Islam. La palabra Islam significa sumisión. La sumisión es considerada el camino directo hacia Dios. Significa que nuestra voluntad, la de todos los seres humanos, está sometida a la voluntad de Dios. Eso significa sumisión. Por consiguiente, musulmán es aquel que se somete a Dios. Todo gira en torno a Dios. Todo lo que tenemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestras almas y cuerpos giran en torno a Dios. Él es el centro de la vida. Las palabras árabes Islam y musulmán comparten su fuente. Un vocablo más antiguo, común al hebreo y otras lenguas afines. Para saludar, las palabras utilizadas en hebreo son Shalom Aleichem, que significa la paz sea contigo. En árabe se usan exactamente las mismas. Salam Aleikum. Creo que es algo muy importante, porque el propio nombre del Islam proviene de una raíz que significa paz. Sin embargo, en Occidente, muchos nunca asociarían paz con Islam. Para ellos, se trata de una religión hostil que aprueba la violencia y el terrorismo. Tras los sucesos del 11 de septiembre, es muy difícil hablar del Islam como religión de paz y compasión, viendo a los aviones estrellándose contra las torres. Es difícil de explicar. Pero los recientes acontecimientos no son los únicos responsables de esta percepción. Surge de 14 siglos de historia. Cuando uno se detiene a pensar en las grandes religiones del mundo, las que han sobrevivido al paso del tiempo, se da cuenta de que el Islam es la única tradición que siempre ha amenazado al cristianismo. Desde principios del siglo VII, el Islam se ha extendido por todos los rincones del globo. Aunque los occidentales tiendan a pensar que es una religión de Oriente Próximo, la mayoría de sus seguidores viven en la otra mitad del mundo. Indonesia, en el sudeste asiático, es el mayor país islámico, con más de 170 millones de fieles. Por el contrario, solo 7 millones de musulmanes viven y practican su religión en Estados Unidos. Pero este número es creciente. Hoy en día existen más de 1000 mezquitas en Estados Unidos. Por ello, el Islam no solo es una religión que se practica en el extranjero, sino que su presencia es muy real aquí también. Como la mayoría de las grandes religiones, el Islam está compuesto por diferentes sectas u órdenes que han evolucionado a lo largo de los siglos de la tradición ortodoxa original. Las dos principales son la suní y la chií. El 85% de la población musulmana es suní. La chií representa el 10%. Existen muchas pequeñas sectas y diferentes prácticas. Los místicos sufíes buscan el estado de purificación, lo que les permite centrarse exclusivamente en Dios. Una orden sufí, los derviches, dan vueltas para alcanzar el estado de éxtasis, algo que según ellos les acerca a Dios. A pesar de que el Islam puede parecer muy diferente, en realidad comparte una gran cantidad de creencias con las otras dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Lo más importante es la fe común en el mismo Dios. La palabra árabe para Dios es Alá, de forma que cualquiera que hable árabe, ya sea judío, cristiano o musulmán, dirá Alá para nombrar a Dios. El propio Islam considera a las tres religiones como parte de una misma tradición.
Primero apareció el judaísmo, luego el cristianismo y por último el islam. Tan solo es una continuación, una consumación del mismo mensaje que Dios ha estado intentando enviar a la gente a través del tiempo. El Corán, el texto sagrado del Islam, menciona a los judíos y los cristianos como gente de la Escritura en referencia a la Sagrada Biblia. El Corán recoge y detalla muchas de las historias de la Biblia, remontándose hasta la creación. La verdad que nos une a todos es que todos provenimos de la misma familia, Adán y Eva. El Islam también reconoce la inspiración divina de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Noé, Moisés, José, Jacob e incluso David. Muchas veces, los norteamericanos no se dan cuenta de lo cercano que es el Islam en sus conceptos fundamentales al cristianismo y al judaísmo. La mayoría no entiende, por ejemplo, que los musulmanes consideren a Jesús uno de los profetas inspirados por Dios. Jesús es muy venerado en el Corán. Su nombre se menciona 93 veces, pero no como divinidad. Es ahí, obviamente, donde discrepan cristianos de musulmanes, una cuestión de gran importancia. Como musulmanes no creemos que Jesús sea el Hijo de Dios. Sí que nació de la Virgen María, pero no que sea Dios o Hijo de Dios. La historia de Jesús en el Corán abarca toda su vida, añadiendo detalles que los evangelios no mencionan. Por ejemplo, la defensa de su madre María ante el pueblo de Nazaret. The moment they started suspecting about the Virgin Mary, Allah says to Mary, you don't speak to them. You point to your son and let this small baby speak and defend you, and defend the integrity and the chastity of his mother. And that's what he did. This miracle is not mentioned in the Bible. El Corán también difiere radicalmente de las creencias cristianas en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús era tan especial que cuando sus enemigos fueron a crucificarlo, Dios se lo llevó al cielo. Por ello nunca fue crucificado. He ahí que Dios dijo, Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí, voy a librarte de los que no creen. En la historia de Abraham del libro del Génesis, encontramos en la Biblia las raíces del Islam. Abraham es una figura muy reverenciada en el Islam. En cada plegaria los musulmanes rezan por él y sus descendientes. Judaísmo, cristianismo e islam reclaman a un patriarca común en la figura de Abraham, un personaje descrito en el Génesis como una especie de monoteísta que se escinde, es llamado por Dios y se dirige a la tierra prometida. Según la Biblia, Dios dijo a Abraham que establecería una alianza con Isaac, el hijo nacido de su esposa Sara. Isaac se convertiría en el padre de las tribus hebreas de Israel. Pero Abraham tenía otro hijo, su primogénito. En la historia bíblica, el primer hijo de Abraham, Ismael, nace de la criada de Sara, Agar. Sara siente celos y finalmente ambos son expulsados. Expulsados por Abraham, Agar se adentra en el desierto con Ismael. Según la Biblia, cuando se quedan sin agua, abandona al niño para no verlo morir de sed. Pero Dios oye los llantos del pequeño y hace que brote un manantial para que puedan beber. Y dice a Agar que no tema por su hijo Ismael. Levántate, toma el niño y cógele de la mano, pues he de hacerle un gran pueblo. Para los árabes, Ismael es el hijo legítimo de Abraham, por lo que siguen su linaje hasta él a través de Ismael. Sin embargo, el pueblo judío y la tradición cristiana trazan la descendencia de Abraham a través de Isaac, como heredero de la alianza.
Los musulmanes creen que Ismael ayudó a Abraham a mentales al cristianismo y al judaísmo. La mayoría no entiende, por ejemplo, que los musulmanes consideren a Jesús uno de los profetas inspirados por Dios. Jesús es muy venerado en el Corán. Su nombre se menciona 93 veces, pero no como divinidad. Es ahí, obviamente, donde discrepan cristianos de musulmanes. Una cuestión de gran importancia. Como musulmanes no creemos que Jesús sea el Hijo de Dios. Sí que nació de la Virgen María, pero no que sea Dios o Hijo de Dios. La historia de Jesús en el Corán abarca toda su vida, añadiendo detalles que los evangelios no mencionan. Por ejemplo, la defensa de su madre María ante el pueblo de Nazaret. The moment they started suspecting about the Virgin Mary, Allah says to Mary, you don't speak to them. You point to your son and let this small baby speak and defend you, and defend the integrity and the chastity of his mother. And that's what he did. This miracle is not mentioned in the Bible. El Corán también difiere radicalmente de las creencias cristianas en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús. Para saludar, las palabras utilizadas en hebreo son Shalom Alejem, que significa la paz sea contigo. En árabe se usan exactamente las mismas. Salam aleikum. Creo que es algo muy importante, porque el propio nombre del Islam proviene de una raíz que significa paz. Sin embargo, en Occidente, muchos nunca asociarían paz con Islam. Para ellos, se trata de una religión hostil que aprueba la violencia y el terrorismo. Tras los sucesos del 11 de septiembre, es muy difícil hablar del Islam como religión de paz y compasión, viendo a los aviones estrellándose contra las torres. Es difícil de explicar. Pero los recientes acontecimientos no son los únicos responsables de esta percepción. Surge de 14 siglos de historia. Cuando uno se detiene a pensar en las grandes religiones del mundo, las que han sobrevivido al paso del tiempo, se da cuenta de que el Islam es la única tradición que siempre ha amenazado al cristianismo. Desde principios del siglo VII, el Islam se ha extendido por todos los rincones del globo. Aunque los occidentales tiendan a pensar que es una religión de Oriente Próximo, la mayoría es con las otras dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Lo más importante es la fe común en el mismo Dios. La palabra árabe para Dios es Alá, de forma que cualquiera que hable árabe, ya sea judío, cristiano o musulmán, dirá Alá para nombrar a Dios. El propio Islam considera a las tres religiones como parte de una misma tradición. Primero apareció el judaísmo, luego el cristianismo y por último el Islam. Tan solo es una continuación, una consumación del mismo mensaje que Dios ha estado intentando enviar a la gente a través del tiempo. El Corán, el texto sagrado del Islam, menciona a los judíos y los cristianos como gente de la Escritura en referencia a la Sagrada Biblia. El Corán recoge y detalla muchas de las historias de la Biblia, remontándose hasta la creación. La verdad que nos une a todos es que todos provenimos de la misma familia, Adán y Eva. El Islam también reconoce la inspiración divina de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Noé, Moisés, José, Jacob e incluso David. Muchas veces, los norteamericanos no se dan cuenta de lo cercano que es el Islam en sus conceptos fundamentales. El Islam.
Este canto se oye 5 veces al día por todo el mundo. Un verso en árabe convocando a los fieles a la oración, llamándolos al Islam. La palabra Islam significa sumisión. La sumisión es considerada el camino directo hacia Dios. Significa que nuestra voluntad, la de todos los seres humanos, está sometida a la voluntad de Dios. Eso significa sumisión. Por consiguiente, musulmán es aquel que se somete a Dios. Todo gira en torno a Dios. Todo lo que tenemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestras almas y cuerpos giran en torno a Dios. Él es el centro de la vida. Las palabras árabes islam y musulmán comparten su fuente. Un vocablo más antiguo, común al hebreo y otras lenguas afines. De sus seguidores viven en la otra mitad del mundo. Indonesia, en el sudeste asiático, es el mayor país islámico, con más de 170 millones de fieles. Por el contrario, solo 7 millones de musulmanes viven y practican su religión en Estados Unidos. Pero este número es creciente. Hoy en día existen más de 1000 mezquitas en Estados Unidos. Por ello, el Islam no solo es una religión que se practica en el extranjero, sino que su presencia es muy real aquí también. Como la mayoría de las grandes religiones, el Islam está compuesto por diferentes sectas u órdenes que han evolucionado a lo largo de los siglos de la tradición ortodoxa original. Las dos principales son la suní y la chií. El 85% de la población musulmana es suní. La chií representa el 10%. Existen muchas pequeñas sectas y diferentes prácticas. Los místicos sufíes buscan el estado de purificación, lo que les permite centrarse exclusivamente en Dios. Una orden sufí, los derviches, dan vueltas para alcanzar el estado de éxtasis, algo que según ellos les acerca a Dios. A pesar de que el Islam puede parecer muy diferente, en realidad comparte una gran cantidad de creencias